Se cumplieron 5 años desde la primera detección o primer caso de COVID-19 en Sonora. ¿Recuerda aquel día que se paralizó Hermosillo? Empezamos con esta paralización. Desde entonces, bueno, de acuerdo a la página oficial y en el año 2020, 21, 22, hay más de 107,000 casos positivos en Sonora y lamentablemente más de 8,000 personas pues murieron a causa de COVID-19. En este contexto y con el fin de, a ver, ¿qué aprendimos? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado después de 5 años de este primer caso? Pues saludo con mucho gusto a Mauricio Rodríguez. Es doctor en ciencias bioquímicas, vocero del programa de riesgos epidemiológicos de la UNAM y profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, a quien pues conocimos precisamente hace 5 años siendo vocero y hablando todo esto del tema del COVID, a quien invitamos pues para ver pues detalles y sobre todo recordar un poco y qué aprendimos y cómo estamos y autocalificarnos, ¿verdad, Mauricio? Buenos días. Hola, Karina, muy buenos días, saludos al auditorio, gracias por invitarme y así es, estamos pues, repasando aquellos primeros días, tratando de Sí. entender qué fue lo que ocurrió. Qué y fuerte que ya pasaron acordarnos cuando 5 menos años, para Mauricio, ver qué ¿no? aprendimos. ¿Perdón? Qué fuerte que ya pasaron 5 años. Sí, pasaron 5 años de la declaración del inicio de la pandemia. Duró mucho, así que tal vez hay gente que siente que es mayo del 23, ¿no? Lo que habría que estar pensando, que fue cuando dijeron que ya se había terminado la emergencia de salud pública de importancia internacional, pero empezó en marzo de 2020 y desde unas semanas antes ya la habían declarado emergencia, o sea, ya estábamos muy pendientes, ya estábamos todos viendo y me atrevo a decirlo, y ahorita que te oía hacer la introducción, que ustedes tuvieron su primer caso hasta el 16, es De eso, marzo, hasta sí, 16 de marzo. sí, sí. Y esto lo quiero conectar con que para esas fechas ya llevábamos varias semanas Sí. viendo imágenes dramáticas de lo que pasaba en otros lados, así que no sabíamos ni qué nos podía pasar acá, ¿no? O Así sea, es. habíamos visto China así dramático, habíamos visto Europa, España, el Reino Unido, Italia, ¿no? Hospitales saturados, casas de ancianos así súper afectadas. Estados Unidos, las primeras imágenes en Nueva York de camiones refrigerados sacando cuerpos de las morgues de los hospitales. Parecía de película, ¿recuerdas? Y Parecía pensamos de que película, nunca de iba a terror, llegar. y aquí todavía no empezaba, ¿no? Entonces yo Sí. creo que esto también nos hace generar una especie de recuerdo disociado, porque pues en realidad lo feo aquí fue en enero de 2021. Eso yo te diría que fue lo peor que pudimos ver, fue enero de 2021, ¿no? Igual Como estuvimos la pues segunda cuando vuelta, Mauricio, o la tercera, ¿qué la era? segunda Era la ola, sí, segunda la ola, ¿verdad? segunda ola, ahí llegamos a tener 24,000 personas hospitalizadas, Híjole. no había oxígeno, te acordarás, Sí. seguro, algunas notas que reportaban que no había oxígeno disponible, se acababa el oxígeno medicinal, no había camas, No había camas, no había internistas. Acá en Sonora, no había lamentablemente, internistas, fallecieron muchos no había doctores. medicinas, la gente usaba lo que se podía. Eso fue enero de 2021. Yo creo que esa fue como la más fuerte, la más traumática, y desde luego el inicio pues fue como de pronto decir ahí viene, y ahí ocurrió lo de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que era, pues, la idea era aplanar la curva, ¿no? Esta famosa expresión de decir, okay, que llegue, pero que no llegue con tanta fuerza como en otros lados. Y eso sí se logró. O sea, Sí. frenaron la circulación, frenaron el movimiento de la gente durante, pues, cuando menos abril, mayo, junio, y eso frenó la entrada de golpe, pero pues provocó una ola gigantesca, ¿no? La primera ola es muy grande, y desde luego la segunda ola es la peor, ¿no? Pero aquí estamos del otro lado de la orilla, en la otra orilla, todos ya protegidos después Sí. de haberla pasado, y creo que tenemos una responsabilidad con lo que hemos aprendido, y necesitamos que
pues, que logremos una mejor preparación para la siguiente. Me pone un poco nostálgica, fíjate, porque pues perdí personas queridas, por supuesto. Yo misma andaba pasando, así me iba al otro mundo, ya te lo juro. Yo sí pensé en un momento que dije, híjole, yo creo que hasta aquí llegué, fue muy difícil para mí. No sabíamos qué hacer, no queríamos contagiar a nuestros seres queridos, no sabíamos si te ingresaban a un hospital prácticamente, pues era una moneda al aire. La verdad, por lo menos veíamos muchos casos que sí, pero la mayoría era un miedo terrible Sí. porque ya no te podías despedir. Yo creo que sí, fue muy difícil el tema de las muertes, por supuesto, pero fue más aún difícil. De por sí un duelo es difícil, dolorosísimo. Creo que las circunstancias, hay gente que todavía no hemos sanado la pérdida de esas personas, que no nos Sí, pudimos despedir, Mauricio, que sí, no pudimos tocar, que no pudimos abrazar, que no pudimos hacer una sepultura como nos marca nuestra cultura mexicana, pues, como, totalmente. híjole, eso es lo que No, recuerdo. velarlos, no los pudimos velar, ¿no? Ujú. No De hecho, pudimos. como que todo ese proceso se alteró, esos duelos se quedaron ahí atorados. También pues hubo una falla en la información, en la comunicación. Nos dimos cuenta un poco tarde que había que ir a los hospitales antes, ¿no? Veíamos que Ujú. la gente llegaba a los hospitales ya muy tarde, con la enfermedad muy avanzada, y eso complicaba su manejo en los hospitales. Desde luego no había preparación suficiente en el personal para atender tantos pacientes tan graves, Sí, y eso pues complicó, ¿no? Hubo hospitales que tuvieron una mortalidad muy alta. altísima, o sea, prácticamente cualquier paciente que se intubaba Ujú. se moría, ¿no? Sí, es que no Y sabíamos cómo otros que no. enfrentarlo, ¿no? No sabíamos No, cómo. exacto, y no sabíamos nosotros acá afuera, pero tampoco sabían en los hospitales. O sea, el hecho de lograr tener la reconversión hospitalaria y tener camas disponibles y tener equipos y tener tal, pues no necesariamente eso significaba que se iban a atender correctamente. Y eso, Ujú. ese es uno de los grandes aprendizajes de la pandemia, ¿no? O sea, necesitamos que el personal de salud esté mejor preparado, esté más capacitado, y que pueda ocurrir la reconversión hospitalaria en mejores términos, porque pues sí, fue buena, pero tuvo también consecuencias importantes, además de la cultura de la salud de la gente. O Ujú. sea, la automedicación, esperarse hasta estar muy graves, no buscar ayuda, ¿no? O sea, eso tampoco ayudó, y la salud, el estado de salud previo de los individuos, o sea, Sí, la la obesidad, la obesidad, hipertensión, la diabetes, tal, eso que era la llegaba más alta mortalidad, eran personas con alguna con comorbilidades, comorbilidad. básicamente, ¿no? Ujú. Fue donde más fuerte pegó. O sea, si hubiéramos tenido un poquito menos de obesidad y diabetes en el país, pues tal vez nos hubiera ido un poquito menos peor, ¿no? De cualquier manera, pues estuvo terrible. Oye, Y lo, Mauricio, la vacuna, cuando, pues en aquel momento la veíamos lejana, o sea, incluso yo recuerdo, pues nosotros que estamos pegados casi a la frontera aquí, a 2 horas de la frontera, a 3 horas, pues en avión, mucho más cerca, pues mucha gente empezaba a vacunarse y veíamos como la vacuna, esa que iba a salvar la vida o que no te iba a dar COVID y ibas a estar exento de morir. La verdad que después aprendimos que pues era pues una manera de contrarrestar o que la enfermedad no nos diera tan duro, hubo mucha resistencia también a la vacuna, pero la vacuna llegó hasta que, ¿me recuerdas más o menos la fecha? O sí, las primeras dosis de vacuna se empezaron a aplicar el 24 de imagínate. diciembre al personal de salud de los hospitales COVID. Y después empezó a llegar vacuna primero para el personal de salud Ujú. de los hospitales COVID, y luego para los adultos mayores, y luego ya en mayo estábamos vacunando al personal educativo ya general, ¿no? O sea, Sí, en el dos mil eh, veinticuatro ya fue la gratuita, no fue en el 2023. 21. 2000, sí, dije yo, No, 2021. De ok. hecho, esto que tú describes Es que de te que entendí veíamos 2024 y dije, no, se me hizo muy acá. no, perdón, si lo mencioné mal, pero 2021 empezó la Ok, vacunación el 24 de diciembre de 2020. ok, Ese fue el día que empezó la vacunación al personal de salud en 2020, en ok. diciembre. Y luego fue avanzando y fue avanzando. Y para
y esto lo quiero conectar con la siguiente idea, Karina, que es cuando llegamos al verano del 2021, Ajá, ya había mucha gente vacunada sí, y estaba esta idea de que si ya te vacunabas ya estabas protegido y que ya pasaba, ¿no? sí, Pero ahí, con esa ola, que fue la tercera ola, que fue la ola de la variante Delta, con esa ola maldita, nos dimos cuenta que los vacunados se podían infectar, claro. que los vacunados se podían reinfectar Ujú. y que podían contagiar a otros, y que entonces pues no estaba tan controlado lo de los contagios, que las No. vacunas no servían para evitar los contagios, Ujú. sino para evitar la enfermedad grave, que eso ya era un logro absoluto. Sí, Entonces, ahí fue también un golpe moral al ánimo colectivo porque las vacunas, pensamos que ya nos iban a salvar las vacunas y ujú. todavía no. Todavía en diciembre de 2021 tuvimos la primera ola de la variante Omicron y seguimos viendo contagios y seguimos viendo secuelas y seguíamos viendo, pero ya cada vez menos porque ya la vacunación ya había avanzado. México tuvo una aceptación fantástica de la vacunación. O sea, la sociedad mexicana debería estar orgullosa de que se pusieron tantas vacunas, de que la gente aceptó la vacunación muy bien Sí. y que eso fue, pues sin duda, lo que le cambió el rumbo en el año 2021. Ahí eso ocurrió en el año 2021 y después se acomodó el virus y ya ahorita pues lo tenemos circulando de forma regular y protegemos con vacunación solo a las personas de los grupos vulnerables. ¿Cuántas personas murieron aproximadamente en México? Acá en Pues Sonora, más de 8,000, hasta donde se quedó el conteo, que fue hasta el 22 más o menos, ¿verdad? Pero sí, sí, bueno, depende de varios factores lo de las defunciones, porque el tablero de casos confirmados de COVID pues dice que son como 334,000 en ujú. México. A la cifra que no está. Ujú. Es, no, o sea, la que se contabilizó directo Ah, ok, ahí. ajá. Ustedes directo tuvieron 10,366 ahí en Sonora, ¿no? En las que son directamente atribuibles al Al COVID. COVID, ajá. Pero además hay unas que son asociadas al COVID, o sea, que son personas que no dice su certificado de defunción que fue Murió por COVID, COVID, ajá. pero que son algunas cosas que se clasificaron como asociadas a COVID. Y ahí Ujú. sí, esos son muchísimas, o sea, Híjole. son como 500,000 defunciones, o sea, digamos que hay como 800,000 defunciones por COVID y asociadas a COVID, además de todo lo que provocó la disrupción de los servicios clínicos y hospitalarios, que eso también provocó muchas muertes, o sea, Claro, personas que no son recibieron sus tratamientos contra el cáncer, operaciones, las exactamente, cirugías, que todo no lo se que implicó. operaron de la urgencia, que no se atendieron correctamente, etcétera, ¿no? Pero por ahí anda. Son números que no nos podríamos imaginar, o sea, lo más grave es el tiempo, o sea, el poquito tiempo en el que pasó eso. Sí, te Entonces, morías, pues de hay que verdad. aprender y prepararnos mejor para la siguiente, porque va a haber nuevas, ¿eh? O sea, Claro, no te creas que... que ya pasó y no va a volver a ocurrir. ¿Qué Exacto, que ya. aprendimos, Mauricio? A ver, tú como experto, tú que haciendo así como una autocrítica, yo creo que ya se nos olvidó. Al menos yo estoy ahorita tratando de recordar muchas cosas desde cómo trabajé. Obviamente hubo muchas cosas positivas que aprendí, valoré muchas cosas, la vida, la familia, o sea, muchísimas cosas más, ¿no? Sí. Eso fue una manera de vivir, pero creo que se nos olvidó. Pero dime tú qué opinas, ¿aprendimos como gobiernos, Pues como personas, como bueno, sociedad? aprendimos sí y no, y estamos mejor preparados sí y no, así decía en su intervención el director de la OMS la semana pasada, ¿no? A Sí, propósito del aniversario. Eh, sí y no, tenemos este aprendizaje pues de que ya sabríamos qué hacer ante algunas cosas, cómo abordarlo, cuáles indicadores ir siguiendo, cómo comunicarlo de mejor forma, qué no hacer, qué sí hacer, ¿no? Ya vimos el daño que causa la infodemia, el daño que causan las comorbilidades, el retraso al acceso al diagnóstico y al tratamiento,
vimos la importancia de confiar en la ciencia y de pues atender la ciencia en la salud, ¿no? O sea, el papel de la ciencia fue crucial y tenemos que prepararnos mejor, pero ya ahorita, o sea, a mí me gustaba el discurso que iba diciendo el director de la OMS, porque estaba diciendo todo lo que se ha modificado a partir de la pandemia, ¿no? Todas las acciones que se han hecho para corregir errores que se detectaron, y eso estaría muy bien que México hiciera una lectura autocrítica, Autoevaluación. ¿qué hemos corregido? O sea, que estaría genial, ¿no? Las autoridades de salud salgan y nos digan, a ver, corregimos esto, Sí. estamos haciendo esto, ¿no? Y poder Y estamos pensar en una preparados. mejor preparación, ¿no? Sí, creo No que es lo solo más importante, es finalmente lo aprendido y aplicado en una corrección que pueda generar realmente cambios, que nos puedan, pues, de alguna manera ayudar ante futuras pandemias, porque como dices, es un hecho que no es la única ni será. así es, tenemos que demostrar que aprendimos y sin duda rescato uno de los aspectos positivos y de los legados positivos que nos dejó esta tragedia, pues es este tipo de comunicaciones que logramos establecer, ¿no? Uh-huh. Entre las radios, desde luego las radios comunitarias, las radios locales, las radios nacionales, sí. La voz de los expertos, la información que se pudo ir difundiendo gracias a que ustedes abrieron los micrófonos. Debo decirte, Mauricio, que yo fíjate que nada más cuando me enfermé, pero aún así estaba aislada, y la primera, porque me dio 2 veces COVID, y en la primera cuando ya me las andaba petateando, ahí sí no trabajé como un mes, me sentí, de hecho mis pulmones se vieron afectados, duré mucho tiempo para recuperarme, pero debo reconocer el trabajo de todas y todos los frentes que se hicieron, como el personal médico. Muchas personas sí se tuvieron que confinar, hubo confinamiento, pero de verdad creo que los medios de comunicación fuimos esenciales también para la información, obviamente las redes sociales y demás, pero yo me acuerdo que no dejamos de trabajar. O sea, yo escuchaba mucha gente que estaba trabajando en casa. Nosotros andábamos en la calle, literal, o sea, aprendimos a trabajar de otra manera, pero siempre trabajamos, nunca dejamos de trabajar porque era indispensable esta tarea, hacerla. No podíamos cerrar los micrófonos, no podíamos dejar de reportear, ni mucho menos, porque era necesario, era indispensable en esa pandemia. Sí, de hecho fue el valor de la información, uh-huh. Así como revaloramos al personal de salud, también revaloramos al personal de los medios, ¿no? Y al personal que genera y que difunde la información, porque pues, gracias a ustedes la gente se enteró y la gente pudo. No, digo, no es que no es darnos el pacteo. Obviamente fueron muchos frentes, salud, muchas cosas, pero estaba pensando que sí trabajamos. Mauricio, lo más absurdo ya para cerrar, de que te acuerdas y dices, me da risa. ¿Quieres que te diga yo que me acuerdo y me da risa? Pero no, mejor dime tú primero, a ver, ¿qué fue lo más absurdo así, a lo mejor en medidas de higiene o de su sana distancia y etcétera? ¿Qué fue lo más absurdo que dijiste? No, híjole, sí nos pasamos. Bueno, lo más absurdo, un día una colega periodista me entrevistó así como que quería hacer una nota a fondo sobre cuál podría ser el impacto de que la gente estuviera escupiendo en la calle. Okay. Decía, es que la gente se la pasa escupiendo en la calle. Entonces como que quería sacar ahí como algunas consideraciones para decir que en esos escupitajos iba a ir el virus y se iba a transmitir. Sí. Y ya ahorita a la distancia pienso, no en esa conversación, sino más bien en todo el énfasis que pusimos al inicio en que era transmitido más bien como por superficies, ¿no? Y que decíamos que había que limpiar las cosas del súper cuando llegaran, y como ahí hicimos mucho énfasis en eso, uh-huh. y desde ahí tendríamos que haber hecho énfasis en la vía aérea y en decir, se transmite por aerosoles, hay que abrir ventanas, prender ventiladores, ¿no? Tal vez ahí hubiéramos hecho algo, pero todavía no había tanta evidencia de eso, ¿no? Y bueno, lo del dióxido de cloro, híjole, eso, qué delicado. Eso me parece que ya es ridículo eso, hablar de eso. Sí. Pues bueno, ahí te va la mía. Los tapetes.
Sí, bueno, no, los tapetes. Los tapetes oye, que yo fueron los un sigo viendo en negociazo. algunos lados. Los tapetes fueron, después me enteré mucho después que pues no servían de nada. Y la verdad yo me sentía como no salía al frente de mi casa y que me dejaban la comida colgada en la puerta. Y hasta que ya se iba, yo me asomaba por la ventana y ya salía. Pensaba que nada más con ver a la persona ya le iba a contagiar. Más que yo, la persona pensaba que yo la podía contagiar. Mis vecinas no me Sí. vieron y si salía en la parte trasera porque pensaba yo que, y todos que transmitía por obra no sé, en el aire estaba el virus y aunque trajéramos cubrebocas podríamos contagiar a 1,000 metros Sí. de distancia. Sí, Y con esto, Karina, creo que también es bien importante que aprendimos la importancia de poder convalecer, de poder descansar, recuperar, dejar que la enfermedad ocurra en el cuerpo, reposar, sufrirla un poco en el buen sentido, ¿eh? No estoy diciendo que lo llame al sufrimiento, pero sí descansar, dejar que el cuerpo se recupere, tomar fuerzas y la importancia de que nos ayude a alguien y de ayudar a alguien mientras convalece. O sea, sí, eso yo creo que fue fundamental también, nos acercó a unos y otros en la enfermedad, no ver, estar pendiente de cómo seguía, de qué necesitaba, acercarle allá a la puerta, aunque sea una comida, un así libro, es. unas flores, ¿no? Para ayudar ahí al ánimo. Yo creo que eso también se revalora, ¿no? Sí, te agradezco mucho. Qué amena plática. Muchísimas gracias, Mauricio. Te mando un abrazo, mi reconocimiento también para ti, el trabajo que has hecho durante estos años, lo que hiciste en su momento. Eso nos permitió estar en contacto y por supuesto que me encantará seguir estando en contacto contigo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Karina, y cuídense del sarampión. Ah, Ustedes lo ya sé, tienen ahí la más cerca. tosferina, el sarampión y todo lo que resulta. Sarampión más, pónganle, asegúrense de que los niños chiquitos tengan sus 2 vacunas de sarampión, la primera a los 12 meses, la segunda a los 18 meses. Los menores de 5 años deben de tener 2 dosis de vacuna contra el sarampión. Revisen las cartillas y tengan cuidado porque Estados Unidos está teniendo un brote Sí, histórico sí, de sarampión. te voy a invitar para que reforcemos más el Sí, tema, ¿te parece? sí, hablemos de esto porque sí tienen más riesgo ustedes por allá. Perfecto, te invitamos entonces. Gracias, Mauricio. Te mando un Un abrazo. abrazote.